Hola. Bueno, ¿se acuerdan que les prometí que íbamos a hablar sobre esto, ese latiguillo que usamos mucho, que se llama ¿a qué dicen? Lo que ves en mí está en ti. A ver de dónde viene todo esto, por qué lo usamos así y vamos a aprender a poder practicar el perdón de una manera libre. ¿Se acuerdan que yo les conté que al principio yo practicaba el perdón y lo practicaba con una culpa terrible? O sea que el perdón te libera de la culpa, pero yo lo practicaba y cada vez me sentía más culpable. Y quizás a vos te está pasando lo mismo que a mí. El tema es el siguiente. Bueno, yo busqué material me apunté algunas cosas para que podamos entender esto que cuesta mucho entender, que es sencillo, pero que no queremos entender. ¿Por qué nos cuesta tanto esto del perdón? Bueno, quizás el problema principal está en que practicamos el perdón creyendo ser este personaje, ¿sí? Este personaje que perdona a otros personajes. Este yo que perdona a otro tú que está allá. O sea, el problema este de la separación en la mente. Para poder practicar el perdón, tenemos que recordar que solo hay una mente, ¿sí? Y no es un cerebro flotando en el espacio, es una mente, una conciencia, solo una. Dios es uno, tiene un solo hijo, ¿sí? Y que lo que ocurrió es que dentro de la mente, hubo un pensamiento que cree o que creyó, en realidad que cree porque eso está ocurriendo en este momento, estar separado, ¿sí? Separado. Cuando ocurre esta separación, ¿se acuerdan que dijimos que qué pasa? Una parte de la mente quiere hacer todo solo, quiere crearse su propio reino, digamos, ¿sí? Un pensamiento que quiere ocupar el lugar de Dios y decir yo. Fíjense qué es lo que pasa ahora. Yo quiero ser individual, quiero ser yo. Para tener esta experiencia como yo tuve que diseñarme este cuerpo y decir, bueno, ahora este soy yo, diferente de ti, de aquel y el otro. Este sistema de pensamiento que da lugar a todo esto se llama ego, ¿sí? Es el creerme separado de. Esa sería como la aclaración. Entonces vuelvo a recordar. La mente es una, pero cree estar separada. Esto es todo, digamos, una analogía. No lo podemos ver con los ojos físicos esto. Esto es un mecanismo que ocurre en la mente. Y ese mecanismo es el que nos tiene atrapados en esto de que me siento carente, me siento culpable, tengo todos estos sentimientos que están relacionados con este solo pensamiento de que me creo separado de lo que soy. Si yo me sintiera unido a, no sentiría todo esto que nos está pasando a todos acá. ¿Estamos? Y ya vimos que por más que
acá en la forma uno crea que busca soluciones mágicas, que diga, bueno, voy a hacer este camino espiritual, el otro, aquel y todo. Nada se soluciona, porque en realidad todo pesar, como es un curso de milagros, es una falta de perdón. Y ahora vamos a ver qué es esto del perdón. Bueno, yo les conté entonces que me anoté un poquito de todo esto, porque quiero que no se me escape nada, igual se me van a escapar cosas, pero bueno. Entonces, si la mente es una, ¿sí? La mente, ¿sí? Que está, la mayor parte de la mente que dijimos que está oculta, porque la mente se cree separada, entonces ahora hay un consciente, una parte consciente pequeñita y todo el resto es inconsciente. Esa parte inconsciente es donde está proyectando todo este mundo. Este mundo se proyecta porque esa culpa que tiene la mente no la puede soportar y la proyecta, ¿sí? En un mundo con diferentes cuerpos. Ahora vemos muchos cuerpos. Porque la mente ahora está percibiendo. Dice el curso de milagro, la proyección dio lugar a la percepción. O sea, todo esto que negué, ¿sí? Que ahora está en el inconsciente, está proyectando todo este mundo de cuerpos. Bien. Toda esa mente inconsciente está llena de creencias. Ahora imagínate que están todas las figuras que proyectan la mente, pero yo, ¿sí? Silvina, estoy identificada con esta figura. Y creo que hay otras figuras allá, otros muñequitos distintos que yo, ¿sí? Lo que pasa es que cuando yo practico el perdón, ¿sí? O cuando estoy acá creyéndome el sueño, yo estoy identificada con esta, entonces yo proyecto y digo, Silvina proyecta. Yo creo que todo sale de mí, ¿sí? De mi personaje, y no sale de mi personaje, sale de mi mente. Pero ahora para entenderlo, vamos a hablar como si existiera un subconsciente o un inconsciente personal, porque pareciera que mi experiencia es distinta de la de otros. Pero todos acá estamos teniendo la experiencia de la separación. Y esa experiencia de la separación es la que nos lleva a estar en este conflicto continuo. Bueno, entonces saben que la mente está llena de creencias, ¿sí? El inconsciente está lleno de creencias, todo se está proyectando desde ahí, desde el inconsciente, salen todos los personajillos, todos los conflictos, todo sale de ahí. La peli. Esa culpa inconsciente que hay en la mente, yo, ¿sí? La proyecto en distintas situaciones de mi vida. Tomo una imagen que está ahí para proyectar la culpa. Digo, la culpa de que yo me sienta así la tiene el vecino enfrente. ¿Estamos? Bien. Pero como yo pongo la culpa, esa que siento, en el vecino de enfrente, y estoy obsesionada que la culpa la tiene, o sea, yo me siento así, porque la culpa la tiene el vecino de enfrente, me la paso distraída en el mundo, creyendo que la culpa la tiene el vecino de enfrente y que se me va a solucionar si yo arreglo al vecino de enfrente, o el vecino de enfrente, no sé, tira la pata o le pasa algo o desaparece, porque el ego quiere que para sanar esa situación desaparezca, se vaya. ¿Bien? Y el perdón lo que hace, lo que nos lleva es a dejar de proyectar afuera y darme cuenta que el conflicto está en mi mente, pero no en mi cerebro, no en mi personaje Silvina, en la mente, que se cree separada.
Entonces mirar lo que hay en nuestra mente, eso es perdonar. Mirarlo junto a esa parte de mi mente sana es el perdón. ¿Bien? Eso es lo que el ego no quiere que hagamos. Porque el ego quiere que sigamos dormidos, distraídos acá, creyendo que sí, que el otro me hizo, que vos me hiciste, que yo soy importante, que el mundo, que voy a lograr, que acá. Estoy tan distraído, ¿sí? Que no puedo ver. Pero si tomo la decisión de perdonar, si quiero estar consciente de este sueño, de que esto es un sueño, todo ese contenido de mi inconsciente va a ir saliendo, ¿sí? Va a ir saliendo, ¿para qué? ¿Para que yo lo elimine? No, para que yo lo perdone. Al perdonarlo, al abrazar ese contenido junto al amor, que es lo que soy, todo eso va a desaparecer. Ahí sí realmente va a desaparecer, pero no es que va a desaparecer en la forma, va a desaparecer en mi mente. Bien. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de que la culpa en realidad no existe, pero yo creo que sí, ¿sí? Tenemos que ser conscientes a cada instante que lo que se está proyectando, lo que está saliendo del inconsciente es esa culpa inconsciente continuamente. Y que lo que yo hago es volverla para el fondo. Porque no la quiero ver, porque eso me causa mucho dolor. Nosotros lo que no queremos es sentir dolor. Nosotros huimos del dolor. Bueno, creo que siento culpa, entonces estábamos debido a la situación X. El perdón me brinda la posibilidad de observar cómo esa culpa se proyecta. Pero ahí viene lo importante del perdón. Yo tengo que aprender a observar sin juzgar esa situación, ¿sí? Si yo la justifico a esa culpa que siento y digo, ay, esto que me pasa, ¿sí? Es porque yo no tendría que haber dicho lo que dije, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Esto que me pasa es porque anoche yo le dije a mi hijo algo horrible y ahora por eso me siento culpable, ¿sí? El ego siempre nos atrapa en las formas y me hace creer que esto que me pasa es debido a esto otro, ¿sí? Y siempre estoy así, buscando una justificación para el cómo me siento. Perdonar es observar la situación sin juzgarlo, sin juzgar ni el pensamiento, ni la situación, nada. Cuando me doy cuenta de que el conflicto está en mi mente, pido ayuda para ver de otra manera, ¿sí? Se produce un cambio en mi percepción y eso es el milagro, el milagro. Cada vez que me creo un pensamiento, una situación, se produce una reacción en mí. Digo, esto es real. ¡Pum! Enseguida reacciono. Todo, fíjense, por creerme un pensamiento, que es falso. Pero como yo me creo mis creencias, y estoy muy, como les dije otra vez, adherida a mis creencias, y lo que yo digo, lo que yo pienso, todo eso es verdadero, todo es verdad, todo es verdad. No puedo salir de ahí, ¿sí? Entonces, no voy hacia adentro y reconozco que el conflicto que siento se debe a la culpa inconsciente que hay en mi mente. Y que no pasa nada. No pasa nada. Bueno, el pensamiento en sí, en realidad, no es el que me genera esta culpa. Lo que me genera la culpa es
el creérmelo, el interpretarlo. ¿Se acuerdan que la otra vez en el taller dijimos que la percepción es interpretación? ¿Sí? A cada pensamiento, ya sea que sea un pensamiento hacia mí mismo o un pensamiento que tengo hacia otro, lo que yo hago es interpretarlo. ¿Sí? Continuamente estoy haciendo interpretaciones sobre todo lo que pasa. O sea que estoy como mente viendo un teatrillo, una peliculita. Estoy viendo, como dice el curso, la parodia de la creación. Si hago un paso atrás y observo la peli y no me meto en la peli, me engancho en la peli, estoy metida ahí todo en el... Yo puedo elegir de nuevo, ¿sí? Como me dice el curso de milagros. O como dice el Ho'oponopono, tomar la decisión de empezar a borrar las memorias, ¿sí? Pero si yo me engancho dentro del teatrillo y me olvido de quién soy, la mente, el Hijo de Dios, soy amor, pero yo no estoy con esa conciencia, yo estoy siempre creyendo que soy este personaje en el mundo al cual le pasan cosas y le hacen cosas, y que también hace cosas. Bueno, si yo en mi mente elijo de nuevo, ¿qué es lo que elijo? Elijo al maestro adecuado. Solo tengo dos maestros, el ego y el espíritu. ¿Sí? El curso de milagros le dice el Espíritu Santo. A mí me gusta decirle el espíritu. Puedo decir el amor. Si yo elijo al ego, voy a seguir sufriendo. Porque el ego quiere que el sistema de pensamiento del ego, no se imaginen que es una persona, y el espíritu tampoco. Ese sistema de pensamiento quiere que yo siga atrapado en la culpa. Que yo siga siendo yo. Porque si yo me uniera al todo, desaparecería. ¿Sí? No quieren. El espíritu está observando todo y me está diciendo en cada momento, tranquila, tranquila, no pasa nada, no pasa nada. Es toda una peli, vos te la estás creyendo. Para poder regresar, tenés que perdonar y pedime ayuda. Pero nosotros no, nosotros vamos con el ego, porque queremos seguir participando de acá del teatro y queremos ser importantes, porque si no, no existo. Yo esto lo descubrí una vez que y yo decía, ¿por qué esto de que no queremos estar solos y queremos tener a alguien con quien charlar, ¿no? Porque si no hablamos solos, porque también está que hablamos solos, pero si no buscar a alguien con quien charlar. Porque si no hubiera otro que me verifique, que diga, sí, vos estás ahí, yo creería que no existo. Y el ego tiene pánico a eso, ¿sí? A dejar de existir. Por eso tenemos ese miedo a la muerte, porque dejo de existir. El personaje, ¡puf!, desapareció, se murió. Por eso nosotros nos podemos entender la muerte. Y cuando el curso de milagros nos dice que la muerte no existe, no lo podemos aceptar. No, como que no existe. ¿Cómo que no? ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, entonces estábamos en que tenía que elegir el maestro correcto. Bien. Porque mi mente está tan llena de creencias que yo tengo que vaciarla. ¿Sí? Y la única manera de vaciarla es dejar de interpretar. Por eso tengo que decir ese no sé, no sé. El curso de milagros, en vez de decirme no sé, dice una frase que está en el curso que nosotros
Si no la utilizamos, el curso de milagros, no sé, lo puedo leer 1000 veces, pero si no lo llevo a la práctica, no me sirve. Dice, no conozco el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello. No me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. No sé, ¿sí? Fíjense que nosotros como tenemos toda esa culpa inconsciente desperdigada por ahí, yo he puesto estas etiquetas en esta persona, estas en la otra, estas en la otra, todas valiéndome del pasado. Yo digo, Pepa es así, 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 así. Seguramente Pepa, si yo le digo tal cosa, va a pasar tal cosa. Todo está como orquestado, ¿no? La peli. Siempre luchando con el afuera, de que Pepa cambie, y eso no ocurre. Lo que tiene que ocurrir es el cambio en mi mente. Yo tengo que vaciar mi mente de creencias. ¿Cómo? Volvemos a repetir diciendo no sé. A cada pensamiento, a cada situación. ¿Sí? Dejo de interpretar la cosa. Porque cuando yo digo que sé lo que significa, ¿sí? ¿Qué pasa? Le doy mi significado, ¿sí? Lo que yo creo. Entonces reacciono. Entonces aparece la culpa. Porque encima de que ataco, me siento más culpable. Porque me creí la historia. Bien, y como hay una creencia, o sea, un mecanismo en la mente que me dice que cuando el ego, el sistema de pensamiento del ego actúa así, si vos atacás, te estás liberando de la culpa. ¿Sí? Ya no es más tuya, la echaste afuera, pero resulta que no. Que más ataco, más empujo la culpa hacia afuera, peor me voy a sentir, más culpable me voy a sentir. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros tenemos mucho miedo a sentir el dolor. ¿Sí? Fíjense en que si ustedes le preguntan a una persona, ¿a qué le tenés más miedo? ¿A morirte o a sufrir? Te va a decir que tiene más miedo a sufrir que a morirse. ¿Bien? Nosotros le tenemos miedo, pero al mismo tiempo sufrimos. ¿Sí? Porque todo ese dolor que yo no lo siento y no lo voy sanando en mí, se va acumulando. Es como que yo dijera, bueno, tuviera una alfombra, como dice Ken Wapnick, y voy barriendo todo el polvo abajo de la alfombra. Va a llegar un momento que se va a hacer una montañota, porque toda esa culpa no se liberó. Bien. Pero en cambio, si yo siento mi dolor y me pongo en contacto con eso que estoy sintiendo, estoy atendiendo a la situación. Esto es lo que en Ho'oponopono o en el curso de milagros le llamamos atender al niño interno, porque el inconsciente es mi mentalidad infantil, ¿se acuerdan? El inconsciente no sabe que hay otros. El inconsciente no tiene ni idea de que hay otros. Por eso cuando yo ataco a alguien, me estoy atacando a mí mismo. Por eso cuando yo perdono a alguien, me estoy perdonando a mí mismo. El inconsciente no sabe que hay otros. Él cree que solo hay uno. Para tener en cuenta, ¿no? Y recordarlo cada instante cuando voy a atacar. Jesús tenía esto bien claro. Él sabía que si atacaba, se estaba atacando. Que si perdonaba, se estaba perdonando. Que si veía a su hermano inocente, estaba viendo la inocencia en él. Claro, visto desde el personaje, parece egoísta. Parece, entonces tengo que pensar en mí. Sí, tienes que pensar en ti, porque el perdón es para vos, no es para el otro. ¿Sí? Vos creés que estás perdonando a otro, pero como ese otro no existe, y vos tampoco, como personaje, todo lo que está en la mente,
y el inconsciente, te vuelvo a repetir, no sabe que hay otros, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo ataco a otro, me estoy atacando a mí, por eso siento esa culpa. Yo creo que me libero. Creo que hice justicia, creo que me vengué, pero todo eso sigue estando en mí. A Jesús, cuando lo estaban crucificando, imagínense si tenía para decirle de todo, ¿no? Todo lo que él los había ayudado, todo lo que había hecho, ¿no? En la película del inconsciente colectivo, ¿no? Y sin embargo, él pudo mirar esa escena con amor, porque se dio cuenta que él no era ese, que a él no le estaban haciendo nada, y el perdón estaba sucediendo en su mente. Él pudo ver todo con amor, ¿sí? Bueno, entonces estábamos en que nosotros lo que queremos hacer es evitar el dolor y buscar el placer. Pero que si yo sentía el dolor y atendía a mi niño interno, aprendía a permitir. Ese es el permitir que también habla el Ho'oponopono. Permito que todo lo que está saliendo de mi inconsciente me atraviese. Lo siento. Es decir, estoy tomando conciencia. Estoy siendo consciente de que es mío, de que está en mi mente, pero no como Silvina. Otra vez, volvételo a recordar eso continuamente, porque si no te vas a sentir culpable. Y vas a empezar con el asunto ese, lo que veo en ti está en mí, lo que veo en mí está en ti, todo ese rollo. Entonces descubro que yo me siento así, pero no debido a ese pensamiento ni a esa situación. Yo me siento así, porque a un nivel más profundo yo quiero liberarme para recordar quién soy, porque a un nivel más profundo yo sé quién soy. Pero acá a este nivel me olvidé de todo, me la creo la peli, me creo que soy esta y allá voy, ¿bien? Pero a un nivel más profundo yo sé quién soy, vos también, todos sabemos quiénes somos. Entonces, ¿sí? Cuando permito que el espíritu mire junto conmigo esto, digo gracias, por eso digo gracias, por este escenario o escena en mi vida que me está dando la oportunidad de tomar conciencia de una herida que siempre estuvo ahí y que ahora puedo sanar. Fíjate qué diferente, si yo lo veo así. O sea, no se trata de como un papagayo repetir gracias, 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 ni decir no sé, o no sé, cualquier cosa como repetir como el oro. Eso no lleva a nada. Si yo no siento esa emoción y pido ayuda, no sano. Pero no pido ayuda a Jesús y lo traigo para acá y le digo, vení, che, arreglame las cosas. No. Pido ayuda para ver de otra manera la situación. Ay, perdón. Es decir, lo que estoy atendiendo ahora es esas partes de mi mente, porque todas esas figuritas que veo, he proyectado todos los aspectos de mi mente que no quiero ver, ¿sí? Ahora le estoy prestando atención. Y el atender a eso, el dejar de ignorarlo y de rechazarlo, porque hasta ahora lo que hice fue eso, evitar el dolor. Ahora lo traigo, ¿sí? Para ser sanado. Es decir,
que yo, con este miedo que tenía, yo creía que adentro, imagínense, adentro de un ropero había un monstruo. Y yo no quería ir a abrir la puerta porque yo creía que si abría el ropero, el monstruo me iba a comer. Como cuando éramos chiquitos, el coco. El coco te come. Ahora no tengo miedo de abrir la puerta y enfrentar a mis monstruos. Los quiero ver, los quiero enfrentar. Quiero sentir todo eso lo quiero sentir para sanar. Me doy cuenta que el monstruo era un producto de mi imaginación, como todo, ¿sí? Era una nube que no tenía sustancia. Me desvinculo todos los sentimientos de la historia que me hizo, que me dijo, porque yo cuando era chica no sé qué me pasó, porque fue, porque acá, porque el trauma, porque acá. Dejo de engancharme en mi historia, ¿sí? Suelto el pasado. Y abrazo todo esto, pero otra vez vuelvo a recordar, no para eliminarlo, sino para recordar quién soy. Así se transforma nuestra mente. Y eso es liberación. Ese es el regalo, ¿sí? Cuando yo me uno al espíritu, recibo un regalo. Cuando me uno al ego, el regalo es la culpa. El ego lo único que me regala es culpa. El espíritu me da el regalo de recordar quién soy. Tantos videos, ¿no?, que subí del Dr. Len, pero parece ser que no nos capta la onda esa. Que el Dr. Len lo primero que dice es que tengo que recordar quién soy, quién manda, quién está a cargo. Él dice las memorias son inspiración. El curso de milagro dice el ego o el espíritu. Yo siempre pongo a cargo al ego. Y allá vamos los dos a batallar contra la vida. Después creo que porque diga 24 horas gracias, entonces se me va a arreglar todo. No se te arregla. Si vos no tomás responsabilidad, o sea, tomás conciencia de que todo ese contenido está en tu mente, ¿sí? Y que lo estás proyectando, pero no como personaje, volvételo a recordar, como mente. Y no tomás conciencia de que es tuyo, no sana. Bueno, pero ¿qué pasa? Nosotros nos resistimos a sentir, no queremos saber nada. Nosotros queremos que se nos arregle, que venga una solución externa, no sé, que venga Chapulín Colorado, Superman, Batman, alguien de ahí que me arregle esto. O lo transformamos a Jesús o el santo no sé qué, le prendo la vela, que me lo arregle. ¿Sí? Lo sigo poniendo afuera. No quiero hacerme responsable, porque eso duele, es un dolor tan grande. Ustedes dirán, pero ¿por qué te pensás que no queremos sentir? No queremos sentir ese dolor. Por eso voy al psicólogo, le pago 800.000 pesos para que me arregle. Resulta que fui 800.000 veces al psicólogo, me escuchó todos mis problemas, el pobre, y resulta que seguimos igual. ¿Por qué? Porque yo no quiero ir adentro, porque es pánico que tengo de sentir y de asumir que es mío. ¿Por qué? Porque lo asocio al personaje, porque el problema es el yo, y yo lo que tengo que hacer es soltar al personaje, hacerme a un lado, yo, que soy tan importante, lo que me pasa, lo que me hicieron. Basta, eso te tiene que terminar. Yo soy la mente. El perdón sucede cuando yo me uno a lo que soy y pido ayuda, cuando quiero recordar quién soy. Mientras yo quiera que se le arreglen las cosas al personaje, por más que practique Ho'oponopono, no sé, me recite el mantra de no sé qué, haga lo que haga, nada va a ocurrir. Tengo que aprender a sentir la experiencia. Bien, mirar esas creencias que están saliendo a la superficie.
Porque el amor, esa voluntad que yo tengo de sanar, es lo que me sana, es lo que me cura. Pero no es que me cura el cuerpo, me arregla y mañana estoy bárbara, me transformé en la mujer maravilla o no sé qué ideas que tiene. Porque vieron que el ego se hace cada película de aquella. No. Mi mente es sana. Quizás no lo vean la forma, porque esa es otra que tiene el sistema de pensamiento del ego. Yo quiero ver el cambio de afuera. ¿Bien? No, es un cambio de percepción. Yo ya estoy en paz, pero parece ser que la paz no fuera importante. Ahora, el Ho'oponopono me dice que es para alcanzar la paz. El curso de milagros lo que me dice es que yo voy a alcanzar la paz. Me prometen paz, pero esa paz de una palabra de 3 letras, paz. Al ego no le va. No, qué paz. A mí dame plata, o sea, yo quiero que se me arregle la cosa, que mi pareja vuelva. A mí me han preguntado en el canal de YouTube, pero ¿qué pruebas hay de que esto funciona? Pruebas. El ego quiere pruebas, testimonios. A ver, ¿a quién? A ver, ¿a quién le... Mostrame ahí afuera, que no existe, pero no importa cómo se toquemos. ¿Quién fue al que esto le dio resultado? Porque si no, no voy a perder mi tiempo, ¿viste? Porque esto es agotador de tener que estar perdonando o practicando el Ho'oponopono todo el día. No, che, no. O sea, fíjate hasta qué punto nosotros queremos la solución mágica. Cuando yo hice el video que decía Ho'oponopono, ¿cuál es el truco mágico? ¿Qué pasó? Ah, sí, muchos lo reprodujeron, porque ¿qué pasa? Se pensaban que ahí adentro del video decía cuál era el truco mágico. A ver de una vez si esta me dice, porque yo lo que ando buscando en YouTube todo el tiempo es saber si alguien sabe la palabra mágica, la abracadabra o no sé qué corno habrá que decir, porque es muy cómico porque hay unos videos en YouTube que dice, repite estas palabras y todo se te solucionará. Ay, si fuera tan fácil, ya estaría todo arreglado, ¿no les parece? Primero no estaríamos acá creyendo que somos personas y teniendo este sueño, porque la verdad, no sé, ¿no? Este sueño al que le damos tanto sentido, el ser una persona, qué importante, una persona que se va a morir por más que haga lo que haga, va a desaparecer. Y encima que ni siquiera sabe ni cuándo le va a pasar, porque también el ego cree que controla. Tomate el yuyo verde para vivir hasta los 298 años, como si vivir más tiempo fuera más importante. No sé. ¿No será hora que nos cuestionemos nuestras creencias? Eso se los dije en el otro video. Ahora, si yo no me cuestiono nada, si no utilizo el discernimiento, me voy a seguir engañando, sí, voy a seguir buscando la palabra, el abracadabra poderoso. Por eso las personas, aparentemente, ¿no? que hablan de esto. No, el ego, no, el sistema de pensamiento del ego dice, no, esto no, el perdón. ¿Qué es esa palabra perdón? Porque yo no tengo nada que perdonar, si yo no soy culpable, no hice nada. No, eso no les va. No. Entonces van y buscan el truco mágico. Bueno, seguí buscando, ¿eh? Seguí buscando. Cuando lo encuentres, por favor, vení y contame. Bueno, solo con la voluntad de mirar esto, voluntad de mirar, pero no mirar con los ojos, no. Mirar, sentir, observar mis pensamientos, quedarme en calma junto al espíritu. Mirar eso estoy eligiendo en favor de la paz. Bien, si estoy sufriendo es porque me estoy creyendo un pensamiento que es falso. Como este personaje yo. Es falso. Pero no
Yo digo, no, el personaje es muy real, es muy importante. ¿Qué es eso de ser espíritu, de ser mente? A mí eso no me interesa. Eso déjalo para cuando me muera. No, yo ahora quiero estar acá. Yo estoy acá. Por favor. Bueno, entonces cada vez que me identifico con el sistema de pensamiento del ego, le doy tanta credibilidad a la situación, a la cosa, que digo, esto es así. Y se terminó. Bien. Lo hago real. Cuando el Ho'oponopono o el curso de milagros dice que yo suelto, lo que estoy soltando son mis interpretaciones. Eso es lo que está soltando. Uno cree que está soltando memorias y la gente se debe imaginar que las memorias son como, qué sé yo, burbujas que se deshacen, no sé qué, porque la verdad que es tanta la imaginación que tenemos, tanta, que nos imaginamos cada cosa. Y los sueños son así, ¿vieron? Pero lo que yo estoy soltando son mis interpretaciones, lo que yo creo. Bien, porque todo pensamiento en realidad es neutro, es una imagen, es una escena que no significa nada, como cuando estás mirando una peli. Pero cuando yo la interpreto a esa peli de acuerdo a mis creencias inconscientes, empiezo a sentir culpa. Bien, y como eso no me gusta sentir esa culpa. La culpa viene, el sentimiento, la emoción viene, ¿y yo qué quiero? Quiero que se vaya. El perdón no es para el otro, es para vos, pero para vos como mente, en tu mente. No empecemos con el tema este de lo que... Porque lo más lindo, ¿no? Ay, somos tan divertidos los egos. La verdad que mirándolo desde afuera, va a llegar un momento que te vas a reír de la peli junto al espíritu. Resulta que otro viene y te ataca, ¿no? Y encima de que te ataca, vos lo tenés que perdonar porque te atacó. O vos le contestaste porque te dijo algo que no te gustaba. Ya se crea un conflicto, ¿no? Y el otro quiere que el que lo perdonen seas vos, porque vos estuviste mal. Así somos los egos. No. Yo siempre tengo que estar atento a mi sentir. ¿Qué siento yo ante esta situación? Porque situaciones van a haber 800.000. ¿Entiendes? Porque está todo el tiempo proyectándose la peli. ¿Ves que yo porque perdono, porque hago Ho'oponopono, mi mundo ahora va a ser mágico, lleno de burbujas de colores, pececitos, no sé, que sacan burbujita de la boca? No es como las canciones, no. Vas a seguir viendo todo, o sea, el mundo proyectado va a seguir estando ahí. Pero cómo vos lo mirás ahora, cómo lo interpretás es lo que va a cambiar. Vas a estar desde un lugar de paz, en que pase lo que pase, lo vas a poder perdonar. Claro, yo sé que esto no es muy importante y no, no tiene marketing, ¿viste? No vende. Es estar en paz, ¿qué corno es eso? Pero va a llegar un momento, tu sufrimiento va a ser tan grande que vas a querer perdonar. Te vas a querer perdonar porque ya no lo vas a aguantar más. Mira, tanto vas a decir las pavadas estas que dice esta con anteojo ahí, que habla pavadas espirituales. Mientras tanto vas a decir eso. Y vas a ir a buscar en el Google soluciones mágicas. A ver cómo se me arregla, no, sí, tengo que hacer así. Una fórmula es terrible porque hay que hacer unos procedimientos de aquellos. Gastarte un montón de plata. Eso sí, me hice mi altar, mi ídolo acá, yo puse todos estos menjunjos y con esto se me arregla. Porque, claro, se me arregla porque va a pasar lo que yo quiero. Va a volver mi pareja, yo voy a ganar $1.000.000, va a pasar todo lo que yo quiero. Qué bien, ¿eh? Bueno, seguí practicando. Es seguir engañándote.
Yo me engañé un montón de tiempo. Yo también creía que era así, yo creía que sabía cómo eran las cosas. Hasta que no solté a este personaje y aprendí a confiar, confiar no en otros personajes, confiar en el amor que soy. El amor lo sabe todo. Vos como personaje no sabés nada. Cuando aprendes a confiar, ahí sí todo empieza a cambiar. Porque te das cuenta que el que estaba equivocado era el que percibía.